Criminología, con Octavio Quintero Ávila. Criminología y ciencia. Hola, hoy vamos a realizar nuestra primera evidencia de la clase Análisis Delictivo, donde les explicaré qué es lo que debemos integrar. En este caso va a ser la evidencia número 1, que se va a llamar integración de base de datos del 2023 al 2026. Ok, vamos a abrir un Excel. En este caso, lo que tendríamos que realizar es poner fecha, mes, latitud, longitud, día, parte del día, hora, colonia y tipo de reporte. ¿Ok? Ya teniendo esto, vamos a poner en nuestra primera hoja 2023, 2024, 2025 y 2026. Hay que recordar que van a ser solamente 150 folios correspondientes a estos periodos. Recordemos que sean diferentes para que no, en el momento de la actividad número 2, la estadística sea de manera no ordenada. O sea, que sean unos meses que tengan más reportes, otros años tengan menos, otros tengan más. Entonces, traten de hacerlo diferentes. ¿Ok? Entonces, aquí les voy a subir en un apartado de la descripción un archivo. Yo recomiendo que hagan una carpeta de la materia y pongan evidencia 1 y aquí pongan toda su información para irlo generando. En este caso, yo ahorita les voy a subir en el apartado de descripciones este diccionario de reportes. En la fecha va la fecha de la simulación. Recordemos que aquí vamos a inventar toda esta información de la colonia, que es donde ustedes vivan. Entonces, vamos a poner la fecha correspondiente. Tipo de dato, pues es fecha, y el formato que van a agregar ustedes es día, mes y año, comprendida desde el 1 de enero del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2026. El mes va a ser en texto, y aquí están los meses. La latitud y longitud, ahorita les voy a enseñar cómo vamos a sacar esta información. El día, de domingo a sábado, las partes del día, los horarios, ahorita se los voy a explicar esto. La hora van a ser por horas y minutos, de valor desde las 00 hasta las 23:59. La colonia que ustedes hayan seleccionado, en este caso yo puse Independencia, y tipo de reporte de las 10 categorías que vamos a utilizar solamente. Entonces se preguntarán, ¿qué tipo de categorías vamos a utilizar? Vamos a manejar dos. Unas que se llaman Kaizen Social, que son estas, y otras que son delitos patrimoniales, que son estas. Entonces, ahorita yo sí quiero agregar un robo a casa. Voy a agregar aquí tipo de reporte, a lo mejor en esta sería mi primer reporte. ¿Ok? Colonia, vamos a elegir la Independencia. ¿Vale? Entonces, déjenme, pongo esto acá y el diccionario acá. Todo eso se lo voy a dejar en el apartado de descripción para que lo descargue. Entonces, fecha me está pidiendo que sea día, voy a poner 01 del 01 del 2023. Pueden ser las fechas que ustedes gusten, ¿ok? El mes, pues obviamente es enero. Latitud y longitud, ahorita las vamos a sacar. Día, pues vamos a verificar qué día es el 1 de enero del 2023. Entonces, aquí busco en las fechas, primero cae en domingo. En hora, yo aquí le voy a poner, pues tal vez lo quiero a las 17
59. Entonces, primero voy a abrir la parte del día. Aquí venía, disculpen. Aquí menciona que la parte del día, la madrugada pertenece de las 00 a las 5:59. En la mañana de 06 a 11:59. La tarde de 12 a 17:59 y la noche de 18 a 23:59. Entonces, las 17:59 pertenecen a la tarde. Y la latitud y longitud. Vamos a seleccionar una calle de la colonia que yo haya seleccionado, una dirección, por así decirlo. Entonces, voy a abrir un navegador. Vamos a ponerle Google. Y voy a poner en colonia Independencia. Y se les va a abrir aquí la colonia como un polígono. Le vamos a dar clic. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer, recuerden que todo esto es inventado, que aquí el robo lo quiero hacer en la calle 16 de septiembre, en esta parte. Entonces voy a seleccionar aquí un punto y me sale este apartado, que son las coordenadas. El 25 hasta el 70, sin la coma, lo copiamos y va a ser nuestra latitud. Ya la pegamos. Nos regresamos y copiamos de partir ahora sí desde el 100. Siempre tiene que venir esto, todo esto. Menos 100.323075 y esta sin la coma. Y ya tendríamos nuestro primer folio. Entonces, esa es la manera que vamos a realizar este trabajo. Yo ahorita también les voy a pasar este formato para que ustedes ya solamente empiecen a hacer esta información. Les voy a pasar el diccionario de datos, les voy a pasar los reportes, que en este caso sería esta clasificación de reportes. Solamente tiene que agregar asociación delictuosa, consumo de alcohol, consumo de drogas, violencia, persona agresiva, ruido excesivo, robo a casa, robo a negocio, robo a transeúnte, robo a vehículo. No van a ponerle caixa social ni delitos patrimoniales, solamente así los vamos a identificar por ahorita y ya después les voy a explicar en la segunda actividad por qué los vamos a poner por estos nombres, pero solamente van a agregar estos, ¿ok? No van a poner ni algún otro tipo de reporte, vaya. Entonces solamente vamos a trabajar con esos. Esto es solamente inventado para nosotros hacer la simulación de todo lo que vamos a realizar durante el semestre. Quiero que abajo comenten si quedó claro su nombre completo, su matrícula y del aula que son, para yo estar informados de que ya realizaron o vieron este trabajo. Y a favor de mandar el comentario por vía Teams para yo visualizar que ya vieron este mini tutorial de cómo crear nuestra base de datos policial. Y si llega a faltar algún documento, me lo hacen saber. Entonces, vamos a realizar esto hasta que entre los 4 años se hayan generado los 150 reportes. ¿Ok? Entonces, para volver a mencionarlo, van a elaborar y van a subir un archivo en formato Excel que contenga 150 folios correspondientes al periodo 2023 al 2026. El archivo deberá cumplir con lo siguiente: los 150 folios y organizar las 4 pestañas: 2023, 2024, 2025, 2026. Cada folio deberá corresponder a un registro. En la suma de los 4 será de 150 folios. Mantener los mismos encabezados y el mismo orden de variables en todas las hojas. Incluir la fecha, el mes, la latitud, la longitud, el día, la parte del día, la hora, la colonia y el tipo de reporte, que ya se lo voy a mandar yo predeterminadamente. ¿Ok? Y
revisar que no existan folios duplicados, o sea, filas vacías o errores de captura. Hay que revisar muy bien. Ustedes le van a poner a su base de datos cuando me la envíen por Excel con su apellido, nombre y evidencia 1, base de datos. Entonces, ¿cómo va a aparecer eso? Voy a ponerles aquí. Vamos a pensar así. En este caso sería Quintero, Octavio, evidencia 1, base datos. ¿Ok? Así la van a guardar en su Excel y el punto XLSX se va a guardar automáticamente porque es el formato Excel. ¿Ok? Cualquier duda me lo hacen saber y si me hace falta agregar algún documento, también me mandan un mensaje. Hasta luego. Criminología, con Octavio Quintero Ávila. Criminología y ciencia.